Sí, parece que últimamente no paran de pasar cosas en el mundo. Hay quilombos por todos lados, protestas, gente en la calle, gobiernos que no saben qué hacer. Y sí, la Eh, verdad que está brava la mano. Hoy vamos a meternos a fondo en este tema de la bronca social, la resistencia, cómo la gente se planta frente al poder. Para eso tenemos material de lujo, ¿eh? Sí, la verdad que. Tenemos un texto de Pablo Virno que se llama Romper la inercia, donde analiza la lógica de estos quilombos que estamos viendo en las calles. Interesante. También vamos a charlar sobre represión preventiva de Agustín Valle, que nos trae la cosa más acá a lo que pasa en Argentina. Y para completar el combo vamos a ver un artículo de Fernando Buen Abad Domínguez, que nos pone a pensar sobre cómo narramos todo esto si estamos a la altura de lo que realmente está pasando. Ah, me gusta, me gusta. Porque a veces uno se pregunta si estamos contando bien la historia. Exacto. La idea es entender un poco mejor por qué se arma tanto lío en estos tiempos, cómo reacciona el poder, sobre todo acá en casa, y qué rol juega la forma en que contamos todo esto. Buenísimo. Me parece fundamental. Dale, vamos a arrancar entonces. Vieron, este tipo italiano dice que lo que vemos hoy en las calles no es lo mismo que las revoluciones obreras del siglo XX, ¿no? Tampoco son simples protestas. Él habla de una política fina y clarividente que aparece en estos estallidos. Ajá. Y tiene un montón de ejemplos que seguro nos suenan. Londres, con las protestas por las tarifas de los estudiantes, Atenas, Túnez, El Cairo, Madrid con el 15M, Nueva York, cuando la policía se puso redensa en el puente de Brooklyn, Roma con la camioneta de los carabinieri prendiéndose fuego. Uf, sí, me acuerdo de eso. Un quilombo tras otro. Birno lo llama como un G7 extraestatal, como si fuera una cumbre de la bronca global. ¿Vos no qué pensás de esta idea? No solo una lista de lugares calientes, ¿no? No, para nada. Lo interesante de Virno es que él ve una lógica común en todos estos quilombos, aunque cada uno tenga sus particularidades. No son simples estallidos de ira, sino que representan una forma de hacer política que surge desde abajo, desde la gente que siente que el pacto social se rompió. Como un basta, ¿no? Sí, exacto, un ya fue, un no más. Virno ve en estas movidas una inteligencia colectiva, una capacidad de la gente de decir, hasta acá llegamos, e interrumpir la normalidad que nos quieren imponer. Claro. Y acá Virno se mete con la paradoja de la obediencia, ¿no? Esa pregunta de por qué obedecemos las reglas. A mí me quedó grabada esa idea de la regresión al infinito. Si obedecemos una ley porque otra ley lo dice, y así sucesivamente. Es como un loop sin fin. Virno dice que lo propiamente humano está en cortar esa cadena, en tomar una decisión. Y plantea dos maneras de hacerlo. La de Hobbes, con el Estado como el que garantiza la obediencia, y la que surge de estos quilombos que vemos ahora. ¿Cuál es la diferencia? Porque no se trata solo de cambiar de jefe, ¿no? No, para nada. La diferencia es de raíz. Hobbes dice que obedecemos las leyes para salir del estado de naturaleza, donde supuestamente es un sálvese quien pueda, y entrar en un estado civil, donde el Estado nos da seguridad a cambio de nuestra obediencia. El famoso contrato social. Exacto. Pero Virno dice que en realidad nunca salimos del todo de ese estado de naturaleza. Él no habla de vivir en la selva, sino de esas pulsiones, esos deseos colectivos que están ahí, latentes, incluso bajo las leyes. Cuando una norma ya no nos representa, volvemos a ese modo de comportarnos de los humanos, del que hablaba Wittgenstein, a preguntarnos si tiene sentido seguir obedeciendo. La cosa es que esa interrupción de la cadena no viene de una autoridad superior, sino de la propia vida social que dice basta. Me hace acordar a lo del estado de excepción, ¿no? Tal cual. Digno explica que el poder, el que está instalado, usa el estado de excepción para que ese estado de naturaleza juega a su favor, para suspender derechos en nombre de una supuesta emergencia. En cambio, en estos quilombos que estamos viendo, es como un estado de excepción de los oprimidos, ¿viste? Las reglas se vuelven de golpe negociables, lo que antes parecía intocable se pone en cuestión. Lo que hoy es una norma rígida, mañana puede cambiar si la gente decide que ya no va más. Totalmente. Es como si la propia acción colectiva redefiniera los límites de lo aceptable. Y esto me lleva a la idea del éxodo que Virno desarrolla en su texto. Él dice que estas revueltas de ahora no buscan tomar el poder del Estado como en las revoluciones clásicas, sino que siguen un patrón de éxodo, como la salida del pueblo judío de Egipto en la Biblia. Interesante. Y pone el ejemplo de Marx y el capitalismo en Estados Unidos, que a primera vista parece medio raro, ¿no? Sí, a ver, contá. Marx se preguntaba por qué el capitalismo tardó tanto en instalarse en Estados Unidos, un país que nació con él. Es verdad. Y la respuesta que encuentra es la existencia de la frontera, esa posibilidad que tenían los trabajadores de mandar todo al diablo y rajarse al oeste, escapando del laburo en las fábricas. Que el trabajo asalariado dejaba de ser un destino fijo, se convertía en una etapa. La famosa tierra de oportunidades. Exacto. Y Virno dice que hoy, esa tierra libre son los bienes comunes. ¿Cómo cuáles? El conocimiento, el lenguaje, la cooperación social, lo que le llama el general intellect.
La abundancia de todo esto nos daría la posibilidad de un éxodo del Egipto del trabajo asalariado. ¿Cómo lo ves? Me parece que tiene mucho sentido. Hoy vemos un montón de iniciativas que buscan construir autonomía fuera de las lógicas del mercado laboral. Por ejemplo, Proyectos autogestionados, redes de trueque, producción de conocimiento libre. Son formas de deserción, como dice Virno, intentos de crear nuevas formas de vida, nuevas relaciones sociales que no dependan del trabajo asalariado y la explotación. Es como si buscáramos nuestras propias fronteras en el mundo actual. y acá Virno compara la idea europea de confín con la americana de frontera. El confín como un límite, algo que te encierra, y la frontera como una puerta, una oportunidad para avanzar. Sí, es una buena imagen. Dice que la política democrática y socialista, la tradicional, se quedó más en la idea del confín, en identidades fijas y en regular la relación entre el trabajo y el Estado. Y menciona a Albert Hirschman, un economista que escribió un libro que se llama Exit, Voice and Loyalty, que en español sería algo así como salida, voz y lealtad. Dice que la izquierda históricamente le dio más peso a la voz, a la protesta y a la lealtad, a la idea de cambiar el sistema desde adentro. Es verdad. Y que subestimó la opción de la salida. ¿Qué te parece? Siempre se habla de luchar desde adentro, ¿no? Sí, pero me parece que la salida también es una forma de lucha. No es rendirse ni ser individualista, sino buscar un terreno más favorable para la emancipación. Cambiar las reglas del juego. Exactamente. Es un hacer propositivo, construir algo nuevo para defenderlo, en lugar de solo oponerse a lo viejo. Bueno, ahora vamos a meternos con Agustín Valle y su libro Represión Preventiva. Él trae una mirada bien argentina, conectando la represión con la cultura popular, con Maradona como ese símbolo de solidaridad con los débiles y de resistencia contra los poderosos. Un personaje clave en nuestra historia. Totalmente. Valle empieza con una imagen muy fuerte, la de hinchas de fútbol de distintos clubes juntándose para apoyar a la gente mayor. Un acto de belleza, de fraternidad, de coraje, dice él, y de repente, ¡paf! De represión preventiva en el subte, ¿te acordás de eso? Es como si fueran dos Argentinas en una sola imagen. Sí, me acuerdo perfecto. Ese contraste que marca Valle entre la solidaridad espontánea y la violencia del Estado es tremendo. Y nos muestra cómo el gobierno busca desactivar cualquier forma de organización popular que sea autónoma, cualquier expresión de un nosotros que se escape de las identidades que nos quieren imponer y de las lógicas de control. La represión en el subte, antes de que la gente llegara a la plaza, es una estrategia para meter miedo, para que la gente no se junte. Un mensaje clarito. No se les ocurra organizarse. Exactamente. Y Valle remarca que esa movilización era por nadie, por todos, sin un líder, claro. Y cómo los medios intentaron enseguida ponerle etiquetas, buscar culpables, que si era el kirchnerismo, que si eran las barras bravas, que si la izquierda. El clásico divide y reinarás. Pero el miedo del poder parece ser justamente esa movilización horizontal, sin jefes a los que se pueda cooptar o reprimir. ¿Por qué te parece que esa falta de liderazgo asusta tanto? Porque es más difícil de controlar. Si no hay un líder, claro, no hay con quien negociar ni a quien presionar para que la protesta se desactive. Es la gente organizándose por su cuenta. Sí, y eso para el poder es una amenaza, porque le quita el control. Y Valle dice que la represión que vimos no es desproporcionada, sino una respuesta calculada al poder histórico de la movilización popular en Argentina. Refiriéndose a lo que pasó en 2001, por ejemplo. Sí, o a las grandes marchas de 2017. Él plantea que el gobierno tiene dos ejes centrales: la represión preventiva y la entrega de la economía a los poderes financieros globales. Una combinación explosiva. Y habla de robarle la calle a la gente como parte de un extractivismo extremista de plusvalor de las vidas. Una frase fuerte. Sí, pero que refleja la realidad. No se trata solo de impedir una marcha, sino de desarticular la capacidad de la gente de encontrarse, de generar lazos de solidaridad, de expresarse en el espacio público. Imponer el individualismo y el aislamiento. Sí, para que cada uno se las arregle como pueda. Y por último, vamos a charlar sobre el artículo de Fernando Buenabad Domínguez, que nos hace pensar sobre si la forma en que estamos contando todo esto está a la altura de lo que realmente está pasando. Interesante. Él dice que un relato hoy no puede ser solo un registro del pasado, sino que tiene que ser una herramienta para transformar la sociedad, una responsabilidad ética y humanista que impulse la acción revolucionaria. Es una gran responsabilidad. Totalmente. En un mundo saturado de información, de clichés, de noticias falsas, él nos pregunta si nuestras narrativas realmente están entendiendo la profundidad de estos momentos. ¿Qué te parece? Me parece que nos está desafiando a todos los que trabajamos con la comunicación. Nos dice que no podemos ser simples relatores de los hechos, sino que tenemos que buscar las causas, las conexiones, las posibles soluciones.
Y ser consciente de que ningún relato es neutral. Exacto. Siempre está condicionado por el contexto histórico, por las relaciones de poder. Un relato que se queda en la superficie, que no busca las causas profundas, para él está fallando a su responsabilidad ética. Es como un médico que describe los síntomas pero no busca la enfermedad. Tal cual. Buenabad Domínguez subraya la influencia de los discursos dominantes, los que nos quieren hacer creer que las cosas son como son y no pueden cambiar, y la necesidad de analizar críticamente esas fuentes, especialmente las que se presentan como neutrales o que promueven la antipolítica. La famosa no hay alternativa. Exacto. Si un relato simplemente repite la ideología de los que tienen el poder, no está a la altura de la historia porque no nos permite ver las estructuras de explotación que están por debajo. Es como si nos dieran una versión maquillada de la realidad. Él dice que un relato que realmente esté a la altura de la historia tiene que mostrar la lucha de clases como el motor de los acontecimientos, desenmascarar las estrategias de la ideología dominante para mantener status quo y, sobre todo, impulsar la acción transformadora. Un relato que nos ayude a entender y a cambiar las cosas. Exactamente. No basta con informar, hay que analizar para abrir caminos hacia la emancipación. Y para eso él propone usar herramientas de la semiótica, del análisis del lenguaje. Sí, él habla de construir una semiótica emancipada y emancipadora, que puede intervenir en los símbolos y los significados que han sido apropiados por la clase dominante para así construir un relato alternativo, un relato contrahegemónico que surja de las propias luchas sociales. Recupera ideas como la polifonía y la heteroglosia para destacar la multiplicidad de voces que siempre están en disputa dentro de cualquier narrativa. Me gusta esa idea de la polifonía, de que no hay una sola voz que pueda contar la historia completa. Totalmente. Y nos llama a identificar la lucha ideológica que se esconde en el lenguaje, a romper con esa única voz que pretende imponer el poder burgués, a rechazar la manera en que el capitalismo se apropia de términos como democracia o libertad para vaciarlos de contenido. Es como si nos quisieran vender gato por liebre. Exacto. Y en contraposición a eso, él propone construir nuestro propio lenguaje, un lenguaje que refleje la moral de la lucha y que nazca de la experiencia de los movimientos sociales. Dice que la transformación del mundo no se logra solo con ideas, sino con la acción revolucionaria, y que la praxis revolucionaria del relato es una parte fundamental de ese proceso. Él plantea una ética que se convierte en la estética del futuro, una semiótica de la liberación que se construya en la práctica del pueblo organizado. Y llamado a la acción, pero también a la reflexión. A no quedarse solo en las palabras, sino a que las palabras nos lleven a la acción. Me parece fundamental. Bueno, si tratamos de juntar todas estas puntas, vemos que estas explosiones sociales que estamos viviendo se pueden entender como una forma de expresión política muy particular y como un posible éxodo de las estructuras de poder que ya no nos representan, como nos explicó Virno. Sí, me parece una buena síntesis. Vemos también la respuesta del Estado a través de la represión preventiva para intentar frenar esa autoorganización popular, como vimos en el caso argentino que analiza Valle. Y entendemos la importancia crucial de las narrativas, como nos invita a reflexionar Buenabad Domínguez, para ya sea reforzar ese estado de cosas o para desafiarlo y abrir caminos de cambio. La batalla por el relato es clave. Totalmente. La lógica de los disturbios como una forma de política que cuestiona la obediencia y abre la posibilidad de construir nuevas reglas desde la propia vida social. La idea del éxodo como una estrategia de transformación que busca crear alternativas por fuera de las lógicas dominantes. Y la represión preventiva como un intento de sofocar esas expresiones de autonomía. Todo esto atravesado por la batalla fundamental, por el sentido, por cómo interpretamos y narramos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es un momento complejo, pero también lleno de posibilidades. Totalmente. Para ir cerrando entonces, te dejo esta pregunta para que sigas pensando, teniendo en cuenta esta dinámica que estuvimos charlando entre la lógica de estas explosiones sociales, esa necesidad de crear espacios alternativos y esa pelea constante por el significado, ¿cómo te parece que esto impacta en tu propia mirada sobre lo que está pasando social y políticamente hoy? ¿Y qué formas de resistencia o de salida identificas en tu vida cotidiana, por más pequeñas que sean? ¿Qué relatos estás consumiendo y a cuáles estás contribuyendo con tus propias palabras y acciones? Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.